las aspas empiecen a girar, ya sea porque nosotros mismos la estamos impulsando por el aire o por algún otro medio, empieza a girar las aspas. Por lógica, como las aspas están montadas en la flecha también va a empezar a girar. Y al empezar a girar, va a empezar a cortar las líneas del flujo del campo magnético que hay entre esos pares polares. Si la flecha está aquí en medio, pues aquí hay unas líneas de flujo del campo magnético que no se ven, pero ahí están presentes, las empieza a cortar y es cuando se empieza a inducir una corriente eléctrica. De ahí que eso es el principio del magnetismo para la electricidad. Y ahora, ¿qué ejemplos pudieran ser que funcionen con este principio o con esta fuente? Profe, a mí se me ocurrió el tren bala de Madrid a París, creo que va, una cosa así. El tren bala puede ser en el sentido del magnetismo que provoca y bueno, en el tren bala hay varios. También está el de fricción que se produce y el de pudiera ser algún otro que pudiera abarcar, pero esas dos fuentes están. ¿Qué otro ejemplo puede ser más representativo que el tren bala? Las baterías. ¿Cuál, perdón? Las baterías. No, no te entiendo. No, no se te entiende. No sé qué está fallando el micrófono. ¿Es el tuyo o es el mío? Era el de él. Sí, era el de él. No, no le entendí. ¿Ustedes le entendieron qué cuál dijo? No se No, escuchó profesor. nada. Bueno, alguien más que nos pueda decir qué otro ejemplo es mucho más Yo creo representativo. que el microondas. El microondas, no, el microondas funciona si yo lo conecto a un contacto, ¿ah? Empieza a dar lo de las reacciones de las microondas, pero el principio ese es cuando ya es un aparato que funciona con el que me provoca esa fuente o con el Maestro, que funciona esa fuente. Hay algo yo, que está antes de eso. ay, perdón, discúlpeme. Yo busqué un poquito sobre los ejemplos y me parecía que el motor eléctrico, pero no sé si también cuenta. Sí, sí, Los, las bobinas, ¿no? los generadores. O sea, la máquina que me produce que funcione con estos principios de campo magnético que hace esto que yo les estaba explicando ahorita con las bobinas, con la flecha, son los generadores o motores también. De ahí que entran, también entra la eólica, la hidráulica, todo lo que tenga que ver que tengan bobinas, como dijo el compañero, o pares polares, todo lo que tenga más bien imanes es lo que me puede representar. ¿Cómo funciona el aerogenerador? Pues es un aerogenerador que está allá a las alturas, el cual tiene varios pares polares dependiendo del tamaño, y por el medio pasa la flecha, así tal y como les está explicando ahorita, por el medio de los pares polares pasa la flecha, la cual en su exterior tiene las aspas que van a girar si hay viento, ¿verdad? Si no hay viento, pues no se mueven, no produce ningún tipo de electricidad, no hay corriente eléctrica. Al haber viento, empiezan a moverse las aspas, empiezan a cortar las líneas del flujo de campo magnético que hay entre los pares polares y esa flecha va a empezar a cortarlas. Después vamos a ver unas imágenes más representativas de cómo las empieza a cortar. Pero ahí cuando empieza a cortar las líneas del flujo del campo magnético es cuando se empiezan a inducir las corrientes eléctricas. Entonces, los ejemplos pueden ser generadores, motores. Ya hablando de algo más grande, pues es la energía eólica, que ese es su principio del magnetismo. Igual la hidráulica. La hidráulica está cayendo, también están ya sea que tengan paletas o algo donde el agua va cayendo y esas paletas están en forma de rueda,
va una flecha en medio y que esa flecha va a dar a unos pares polares de un generador y ahí se empieza a inducir también una corriente eléctrica. Entonces, esos son los ejemplos del magnetismo. ¿Alguna pregunta de eso, del magnetismo? No, ¿No? profe, todo bien. Profe, yo, por fin me prendo el micrófono. Perdón. Yo tengo una. A ver. Yo estaba buscando y no sé por qué me salió eso, pero como una bobina de Tesla, no sé cómo explicarlo, que era Sí. como el arco de electricidad. ¿Eso qué Sí. tiene que ver con eso? O sea, el Tesla, después vamos a ver videos también, incluso donde explican ahí algo de Tesla. Él fue el creador de la corriente alterna, ¿verdad? Entonces, que empieza a ver que tú pasas, en medio de una bobina pasas unos imanes, el cual cuando va pasando se van generando corrientes eléctricas mediante la acción del campo magnético que hay entre las bobinas y el imán, ¿sí? Siempre que haya, por ejemplo, siempre que pase también, esto grábeselo, siempre que pase una corriente eléctrica a través de un material conductor, a su alrededor, o sea, alrededor de mi conductor, se va a generar un campo magnético. Siempre eso es de cajón que ocurre, no lo vemos, pero ahí está. Alrededor del conductor habrá un campo magnético durante toda la trayectoria que tenga por donde está circulando la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, son corrientes producidas por la acción de los campos magnéticos. De ahí que sea una de las fuentes principales para nosotros. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿No? La acción química o reacción química, pues es la que se da por la combinación o descomposición de ciertos elementos en los cuales se provoca una reacción al juntarlos. ¿Cuál sería su principal ejemplo? ¿Una batería? Las Las baterías. pilas. Ándele, exactamente, las baterías o las pilas, acumuladores, es los principales ejemplos de cómo se produce esta fuente primaria, en donde se genera. También puede haber otros ejemplos que podemos nombrar. Yo les decía a los otros grupos que cuando yo estaba en la primaria, yo recuerdo que hacíamos un experimento en el cual en una papa le encajamos 2 alambritos, uno en cada lado, y luego le sacamos las puntas hacia un foco. Una punta la poníamos en la rosca del foco y la otra punta en la puntita de donde empieza la rosca. Y ahí el foco se tendía a iluminar. O sea, no con su potencia nominal, pero sí veías que se tendía a empezar a iluminar. Entonces, ese es un ejemplo que también se da por reacciones químicas. Lo mismo pasa si utilizamos una naranja, un limón. Creo que una sandía también funciona. Entonces, son ejemplos que está habiendo corriente eléctrica utilizando reacciones químicas. ¿Ok? El número 3, la luz solar. ¿Cuál es su ejemplo más representativo? Los paneles. Los paneles solares, ¿verdad? Y las fotoceldas, los paneles solares. De los paneles solares hay 3 tipos. Está el fotovoltaico, ¿sí? Fotovoltaico. Está el panel colector. Y está el panel híbrido, que es una combinación de ambos, del fotovoltaico y del colector. Entonces, estos reaccionan conforme a la luz que reciben del sol. ¿Ok? Profe, Mande. ¿qué es lo que hace cada uno de esos? ¿Qué es lo que qué? El fotovoltaico y el almacenador, ¿qué es lo que hace cada uno? El colector. Colector, perdón. También lo vamos a ver, no quería yo nombrarlos porque ya sabía que me iban a preguntar. Viene más adelante, casi al final del primer parcial los vamos a ver, algo de los paneles solares.
Pero así rápido, el fotovoltaico es aquel que me va a entregar electricidad. ¿Sí? Recibe la luz del sol. El panel solar pues, lo va a enviar. Pero antes, respóndame por favor, ¿qué corriente me entregan los paneles solares? ¿Corriente alterna o corriente directa? Pues Alterna, directa. ¿no? Porque tiene que convertirla. O sea, me entrega ¿qué? ¿Corriente directa o corriente alterna? Si yo quiero agarrar ¿Directa? corriente directa, exactamente. Si yo quiero agarrar una corriente de un panel solar, agarrar corriente, así directamente no lo puedo conectar a la casa, porque me da corriente directa. Cualquier panel me entrega corriente directa. Lo que pasa es que las instalaciones, sobre todo las residenciales, lleva otros elementos, lleva un inversor para convertir esa corriente directa a corriente alterna. ¿Sí? Si no, no lo pudiéramos utilizar en las casas. Pues tendremos que cambiar esa corriente directa a corriente alterna. Entonces, el fotovoltaico lo que me produce es pura electricidad. ¿Sí? Yo puedo tener ahí, conectar focos o conectar contactos eléctricos para conectar aparatos electrodomésticos, ¿no? Eso es lo que hace el fotovoltaico. El panel colector, con C, colector, ese se utiliza para calentar agua, un tipo como boiler, en el cual yo puedo calentar agua. Es la Y resistencia. sí, tiene tipos también de resistencia, tiene diferentes elementos, o sea, todos hay que adecuarlos, tienen ciertos elementos que hay que agregarles, pero su uso es para calentar agua. En casas, habitaciones o en edificios se pudiera utilizar. Y el híbrido, pues es una combinación de ambos. Puedo tener corriente eléctrica y lo puedo usar también para calentar agua. Entonces, es una combinación de ambos. Esos son los tipos que hay. Pero bueno, ahorita le vamos a dejar aquí. Vamos a seguir más adelante, donde viene ya explicando un poco más acerca de los paneles solares. Y vamos a continuar con esto. El número 4 es el calor o el fuego. Ejemplos de eso, ¿cuáles pudieran ser? Una carnita asada, una fogata. Ya tienen ganas, ok. Hambre. No, pero ¿cómo qué aparatos, qué elementos me transforman ese calor o fuego que están haciendo? ¿Las plantas termoeléctricas? Las plantas termoeléctricas pueden funcionar con algo de ese principio, pero gases hay de otros, ¿cuál? La energía como gas de geotérmica. combustión, como en el motor de un carro. No, el motor de combustión entra más que ahí la reacción química, no tanto el calor. Oí que también dijeron que la geotérmica sí puede ser porque es con el calor que viene del subsuelo, lo aprovechan para que ese calor se conecta hacia otros elementos que va produciendo descargas eléctricas o corriente eléctrica. El elemento que es más representativo de esto es los termopares. Termopares es como un tipo de sensor en el cual recibe el calor y lo transforma, lo convierte en energía eléctrica o te manda señales eléctricas. Ese se encuentra en los hornos. Por ejemplo, en los hornos que tenemos ahí en la escuela, en el taller de refractarios, tienen termopares, los cuales me mandan la señal para en los displays, ahí me indican temperaturas a los que se encuentran, el horno y todo eso. Entonces, el termopar es uno de los ejemplos que más se representan y la geotérmica también. Hay plantas generadoras, por ejemplo, la nuclear, la planta de energía nuclear. Esa es un ejemplo de todas las fuentes menos de la luz del sol.
Pero en una planta nuclear hay magnetismo, hay reacción química, hay calor, hay de presión o contacto o choque y hay por fricción. O sea, tienen que ver todas las fuentes con una planta nuclear. En presión o contacto, pues al decir sí, qué es o cómo se genera esta energía nuclear, que viene siendo el choque de átomos, ¿verdad? El choque de átomos en ambientes controlados. Ese ambiente controlado, pues es el reactor. Entonces, tiene que ver todas en lo que es en la energía nuclear, todas estas fuentes. Más aparte de la geotérmica y lo que ya dijimos del termopar. La número 5, por presión o contacto. Bueno, aquí ya dijimos que la energía nuclear es una del ejemplo de todas, menos del sol, de la luz solar. ¿Qué otro ejemplo puede haber aquí? Presión o contacto o choque. Vi que había ciertos tipos de minerales que, por ejemplo, como el cuarzo de los relojes que emitían electricidad cuando se contactaban una con el otro. Exactamente. Se llaman elementos piezoeléctricos. ¿Sí? Son componentes piezoeléctricos que son pequeños cristales o cuarzos que al hacer contactos entre ellos producen pequeñas descargas eléctricas a muy bajas potencias, ¿verdad? Entonces, de ahí que se utilizan en reloj, se utilizan en micrófonos, se utilizan en las bocinas, en donde haya un tipo de vibración, ahí se puede generar esto, con estos elementos piezoeléctricos. ¿Ok? Y el último, por frotamiento o fricción, ¿cuál es el ejemplo más representativo? El de la suela de un tenis y un tapete, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Cuando se frota, causa una energía. Te da como una pequeña descarga, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esa descarga? Estática. Estática, muy bien. Esta es la principal ejemplo, la electricidad estática que se genera por el frotamiento o fricción de dos cuerpos. Lo mismo pasa ahorita en tiempo que es tiempo de frío. Si tú tocas un metal, te da un toque. Hay veces entre nosotros mismos nos tocamos y nos damos una descarga. Globo, si lo frotas con el cabello, se te eriza el cabello, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de fricción o por frotamiento. ¿Alguna pregunta o duda de esto? Sí, perdón, otra vez. Pero, ¿qué tiene que ver que sea época de frío, profe? El ambiente, en esto de fricción, el ambiente tiene mucho que ver cómo está el ambiente en cuestiones de la fricción o del frotamiento. Si el ambiente está cargado también con una atmósfera, puede ser una atmósfera muy seca o muy húmeda, pero que esté hasta cierto punto, ya sea frío o fresco, ese ambiente que se crea y con la misma electricidad que uno carga, o sea, sí saben, ¿verdad? Que nosotros nos movemos en base a pequeñas descargas eléctricas, o ya que dependemos de una energía para podernos mover. Entonces, al hacer contacto la energía de nosotros con algún otro cuerpo, ya sea rígido o metal, y el ambiente que se encuentra, vas a provocar que se generen pequeñas descargas. Siempre ocurre, si en tiempo de calor no te da, o si te han dado toques en tiempo de calor. Yo no recuerdo nunca en tiempo de calor. Profe, nos ahorita que ocurre. lo pienso, creo que no. Sí, Nada no, o más sea, otra vez. pero hace fresco, empieza a hacer fresco, friecito, y se genera que las casas están frías y tú agarras por ejemplo, la manivela de una puerta o algo y te da un toque ahí, una descarga. O entre los mismos integrantes de la familia que rozas algo y te da un toque, ¿verdad? Y hay veces decimos que uno anda más corriente que otro, ¿verdad? Porque provocamos más descargas. Entonces, ahí tiene que ver también a lo mejor porque he tomado más agua,
porque he tenido otros más condiciones que por cual una gente es más conductiva que otra. Sí, pero todo es en base a esa reacción que hay para la fricción que se da entre dos cuerpos. ¿Alguien más? No, profe, ¿No? gracias. Bueno, continuamos. Ahora, este es un circuito eléctrico básico. Para nosotros, lo mismo a partir de ahorita, esto es lo mínimo que debemos de considerar si es que tenemos que hacer un circuito eléctrico. Tengo que tener mi generador o mi centro de carga, ¿sí? Tengo que tener lo que es el fusible, que es una protección. Tengo que tener mi unidad de mando, que es el interruptor, las cargas, que es el receptor, y el conductor. Ahorita lo dije rápido, pero lo vamos a explicar de uno por uno. ¿Ok? Son 5 componentes que tiene o de que consta mi circuito eléctrico. Como número 1, vamos a poner la alimentación, que viene siendo en este caso un generador. ¿Sí? La alimentación es una de las partes más importantes dentro de mi circuito, ya que depende de qué tipo sea mi alimentación, yo voy a decidir qué elementos puede llevar mi circuito. Por ejemplo, si yo tengo un generador o algo que me entregue corriente alterna, ¿sí? Entonces, todo lo que yo ponga debe ser que pueda trabajar con corriente alterna, y generalmente van a ser para 127 volts o 110 volts lo que voy a utilizar. Entonces, todos los componentes que utilicen deben de ser para ese voltaje de 110 volts, ya sea los fusibles, tendría que ser un fusible para 127 volts, de 15, 20 o 30 amperes, su capacidad. El interruptor también, o el apagador, sería de los que utilizamos en nuestras casas para poderlo poner, y sería un foco, en este caso es un foco de cualquier wattaje. Entonces, dependiendo que sea, si es uno de corriente directa, un generador de corriente directa, mi fuente de alimentación, o si es una pila, entonces mi fusible es otro tipo de fusible más pequeño, que tiene menos capacidad, a lo mejor de 0.5 amperes o de 1 amper solamente, para voltajes pequeños, tal vez de voltajes de 3 volts, 9 volts, no sé, pero son voltajes pequeños. Lo mismo que los interruptores, el interruptor o el apagador, no puedes utilizar uno de 127 volts porque probablemente ni va a funcionar bien. Entonces tiene que ser un interruptor que funcione para corriente directa. Y el receptor pudiera ser un LED, ¿sí? Un foquito que trabaje con pilas. Entonces, hay LEDs que también son para corriente alterna, ¿verdad? Todo debe ser de acuerdo a mi fuente de alimentación. Todo lo demás que lo voy a poner depende de la capacidad de mi fuente de alimentación y saber si es de corriente alterna o de corriente directa. ¿Ok? Es como número 1, la fuente de alimentación. Número 2 son las protecciones, que les dije ahorita, es el fusible. El fusible me protege a mi circuito contra los cortos circuitos. Si hay un corto en alguna parte de mi circuito, este fusible en su interior tiene una laminita muy delgada, la cual al haber una sobrecarga se calienta y se rompe y ya no permite el paso de la corriente eléctrica. Entonces, es una protección, el fusible, es una protección general. Porque también puede haber pastillas termomagnéticas, como las que tenemos en nuestras casas, las pastillas. Esa pastilla me protege a mi circuito, pero contra el sobrecalentamiento de la línea. Por ejemplo, si yo tengo varios aparatos conectados a un mismo enchufe, ahí me puede provocar que haya un calentamiento excesivo de la línea. O si tengo muchos aparatos conectados a la misma vez, también puede provocar un sobrecalentamiento de la línea. Y la pastilla se abre, se dice que se abre, se bota y ya no permite el paso de la corriente eléctrica. De hecho, no sé si les ha tocado de repente en algunas casas
que están bien, con la electricidad está funcionando todo bien, y luego de repente ponen el horno de microondas, o ponen una secadora, o ponen otro aparato, y pum, se va la luz. Sí, Y ya nada más eso. vuelven a restablecer la pastilla y ya vuelve a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que mi pastilla ya está en el límite, o que debo de volver a acomodar o de distribuir bien las cargas. No debo de conectar todas a cierto contacto, sino que lo debo de distribuir bien. Hay veces le ponemos una pastilla que tiene como límite 20 amperes, ¿sí? Pero ahí ya tengo tiempo, y yo ya me hice de varios aparatos que también los conecto y los prendo. Entonces ya fue incrementando la capacidad de corriente que estoy generando. Y a lo mejor estaba en 19 amperes, y ya con los aparatos que le puse con el transcurso del tiempo ya da más de 1 amper. Si llego a conectar todos, pues ya va a dar más de 20 amperes y ya se va a abrir. Sí, entonces debo de tener cuidado con eso. Entonces está el fusible y está la pastilla termomagnética, que son las protecciones. Como número 3 está el interruptor, o también le llamamos unidad de mando, porque es la que controla el encendido o apagado, o el paso de la corriente o no. Ya sea un interruptor, un apagador, un switch, se le puede decir también, es una unidad de mando. Igual, si hay para corriente alterna, corriente directa, que puedo utilizar. Hay que son switch que son utilizados meramente como apagadores, o hay otros que se pueden utilizar como conmutadores. Por ejemplo, como la conexión en escalera, se dice que son conmutadores porque yo puedo prender, por ejemplo, en la escalera, yo prendo la luz abajo, subo la escalera y allá arriba lo apago, de tal manera que lo puedo controlar de 2 lugares, y se dice que son conmutadores. Y otro elemento es la carga, que viene siendo el receptor, ahí en la fotografía, que no viene siendo más que un foco. Entonces, pero para nosotros cualquier elemento que esté consumiendo corriente eléctrica va a ser una carga o un receptor. Pueden ser más fotos, pueden ser el microondas, el refrigerador, la estufa, no sé, la televisión. Todo lo que conecte yo y empiece a generar gasto de eléctrico va a ser considerado como una carga. Y por último, como número 5, está lo que une a todos los elementos, que es el conductor. El conductor es un alambre o varios, ahorita se les llama, que son los conductores de cobre, los más utilizados, pudiendo ser también de aluminio, ¿sí? Que ahorita se les llama cables, son una serie de hilitos de alambre que vienen unidos mediante forrados un forro de algún polímero para recubrirlos. Y esos serían los 5 elementos. En los conductores, el conductor mejor que existe de la electricidad es la plata y el oro. Pero hablando comercialmente, pues está el cobre y el aluminio. Y esos son los 5 elementos que intervienen en mi circuito. ¿Preguntas, comentarios, dudas de esto? No, maestro, todo bien. No, profe, todo bien. sí, sí entendieron bien cada uno de ellos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo nomás una pregunta. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre, además del precio, obviamente, en qué mejora la calidad si usamos plata o oro como conductor? Bueno, acuérdate que todos los metales son conductores, ¿verdad? Eléctricos, todos conducen electricidad. Pero la plata y el oro, al ser metales, pues son blandos, permite más fácilmente la circulación de los electrodos, de los electrones a través de ellos. Permite que
la capacidad de corriente o de conducción sea mucho más, haz de cuenta que es como si fuera un superconductor. No tanto porque existen los superconductores que hay, como el grafeno, ese es un superconductor de electricidad, pero el oro y la plata son mucho mejores conductores que el cobre. Pero no vas a poner en una instalación alambres de plata de cobre, ¿verdad? Si se vuelan el cobre, pues continúas el oro o la plata, perdón. Esos Muy se bien, gracias. utilizan, sí se utilizan en circuitos integrados de algunos componentes de aparatos muy especiales, ¿sí? Por ejemplo, en aparatos de medición de los laboratorios, ahí lleva conexiones que están soldadas mediante plata. Generalmente es plata la que se utiliza, es mejor conductor que el oro. Pero es muy específico su uso. Pero si hay en las serpentines de refrigeración, cuando unen los serpentines, los tubitos de la parte de atrás de un refrigerador o de algún tipo de hielera, esos los unen con soldadura con un porcentaje de plata. ¿Por qué? Porque corre más fácilmente. La plata también lo puedes hacer el depósito mejor. De ahí que también, si yo lo utilizo como conductor, la electricidad va a fluir mucho. No se puede utilizar como conductor para altos voltajes, ¿sí? Porque el mismo calor que se desprende por el voltaje que pasa a través de él o la corriente, pues puede hacer que en algunas partes se derrita. Entonces es un metal blando más, entonces que tal vez en algunos se pudiera ocasionar que sufriera algunos desperfectos en la línea del circuito. De hecho, las líneas de transmisión, o sea, las líneas que están allá en las torres altas, son de aluminio, ¿sí? No son de cobre, son de aluminio. El aluminio tiene un poco más incluso el punto de fusión que el cobre. Es más barato, pero también es como un 16% menos conductor de electricidad. Pero es importante también conocer que también el aluminio ha agarrado terreno. De hecho, en unas colonias nuevas les ponen en las instalaciones eléctricas aluminio al cableado más que cobre. ¿Alguien más? No, profe. ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, esto es parte de lo que ya expliqué. Una fuente de energía eléctrica, lo que es el flujo de electrones, lo que consta, conductores, la carga, el dispositivo de control, que es el switch o el apagador, y las protecciones, que en este caso era un fusible. Se me pasó a decir, ahí en utilizar un fusible o una pastilla, es muy conveniente utilizar las dos protecciones. El fusible como una protección general, la última protección, y las pastillas como protección de un determinado circuito, por ejemplo, un circuito de alumbrado para los focos, otro circuito que pudiera proteger es para los tomacorrientes o los contactos. Hay otros, los que sí son separados son los circuitos de los climas, que tienen su pastilla aparte, y que es de 220, ¿verdad? Entonces, lo conveniente sería utilizar los dos, el fusible como protección general y las pastillas como protección de un cierto o un determinado circuito. ¿Ok? Aquí ya nada más para recordar, dentro de lo que es las fuentes de alimentación, y que decíamos que determinar si es de corriente directa o corriente alterna, nada más para tomar en cuenta o que recuerden cómo es la onda. O
senoidal de la corriente continua, corriente directa. Si vemos la forma aquí, es uniformemente. Si no la veo con un osciloscopio, agrandada la imagen, va a aparecer una línea recta. Aquí ya es vista con un osciloscopio, más ampliada la imagen, y se puede ver que siempre es una corriente positiva, con onda positiva, y va constante. No hay intervalos, no hay valles, y no hay puntos negativos o ondas negativas. Siempre es positivo, es muy constante. Se puede almacenar en baterías, como decíamos, es más segura, permite el uso múltiple de dispositivos sin depender de una conexión, ¿sí? Al funcionar con baterías. Este es el voltaje, la forma de onda del voltaje de corriente directa. Las capacidades que tienen estos voltajes de corriente directa, pues como son de las pilas, varía, va desde 1.5 volts, 3 volts, 9, 12, 24, 48, 96, y ya puedo incrementarle. Si yo sumo el voltaje de varias baterías poniéndolos en serie, puedo sumar el voltaje y me tendría más volts. Usos y aplicaciones en carros de juguete, linternas, celulares, laptops, automóviles. Y ese es el osciloscopio, un tipo de osciloscopio para ver la onda senoidal que está circulando a través de un determinado aparato o de una línea de transmisión. ¿Preguntas de esto? No, profe. Bueno, este es el de corriente directa. Ahora el de corriente alterna, voltajes, fuente de voltaje de corriente alterna. Aquí sí se generan la onda senoidal positiva y negativa. Medio ciclo positivo, medio ciclo negativo. Entonces, y esos medios ciclos no están así tan uniformes, qué bueno que así fuera. En realidad, hay veces lo positivo está más largo, más grande, y lo negativo está más pequeño. O al revés, lo positivo está muy pequeño y lo negativo está muy grande, el pico que se genera. No es tan constante esta onda senoidal, de ahí que tenga sus variaciones, ya que cambia periódicamente, cada medio ciclo está cambiando de positivo a negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y esta es onda senoidal, puede ser de esta manera o puede ser incluso cuadrada también, dependiendo de la fuente de alimentación, como sea, qué tipo sea, es la que también me puede dar esta forma de onda. Los voltajes que desarrollan de corriente alterna, pues son voltajes mayores, ¿verdad? 127 volts, 220, 440, 1000 o más volts. ¿Dónde se utilizan? Pues lo utilizamos en nuestras casas, oficinas, talleres, comercios, en la industria. Se puede hacer funcionar electrodomésticos como el refrigerador, hornos, lavadoras, secadoras, pantallas o diversas maquinarias, los mini split y otros elementos o máquinas que pudiéramos conectar ahí a esas fuentes de alimentación de corriente alterna. Comentarios de este tipo de o capacidad de esta onda senoidal de corriente alterna, voltajes de corriente alterna. Una duda, profe. A ver. Y con un probador puedo saber si es 127 o 220 en mi casa, ¿verdad? Así es, sí, puede ser con un voltímetro o un multímetro. Tiene sus escalas, ¿verdad? Tiene sus escalas estos aparatos. Tú pones la escala con que tú quieras y con el limitante que se desea o que tú crees que sea. Cuando no conoces más nada, la escala que tú escoges es la mayor, ¿verdad? Para proteger el aparato. Si yo estoy en mi casa, pero no estoy seguro que sea 127 volts, pues mi escala que yo voy a escoger a lo mejor es de 500 volts para no dañar mi aparato. Se le ponen unas puntas, unos caimanes y se introduce, puedes introducirlo ya sea en contactos o en el centro de carga, donde llega la corriente, ahí puedo medir el voltaje.
De hecho, cuando estábamos en presencial, en físico ahí, desencargábamos multímetro por equipo. Tomaban mediciones. A todo lo que hacíamos, le tomaban mediciones. Ahí en el salón tenían que checar también cuánto voltaje había. Es lo único aparato que podemos meter en los agujeros de un contacto, porque siempre salen que, mi mamá me dice que nunca meta yo ninguna cosa ahí en los contactos. Le digo, pues sí, no puedes meter nada, no puedes meter que tenedores, que cuchillos, que nada. Solamente ese aparato porque está diseñado para eso. ¿Ok? ¿Alguien más? No, profe. Las diferencias que hay entre corriente alterna y corriente directa, pues yo creo que ya las notamos, ya las vimos, pero bueno, las vamos a repasar aquí. Dice que en corriente alterna es un tipo de corriente en el que el valor del voltaje y sentido se alternan en un periodo de tiempo determinado. Están cambiando de positivo a negativo. Positivo, negativo. Está cambiando la onda senoidal cada medio ciclo, perdón. Mientras que la corriente directa es un tipo de corriente en el que el sentido se mantiene constante en el tiempo. Siempre es positivo su onda senoidal. No cambia y es muy constante. Otra diferencia de la corriente alterna es, por ejemplo, que sus características inertes permiten transportar grandes cantidades de energía o de potencia a través de grandes distancias de forma eficiente mediante el uso de transformadores y de subestaciones. Mientras que la corriente directa no se puede hacer esto debido a que resulta ineficiente y costoso por las pérdidas que se generan por el calor, ya que en este tipo de corriente no se puede utilizar transformadores. Otra sería que en la corriente alterna se puede generar la frecuencia, los ciclos por segundo o los hertz, que varían entre 50 y 60, depende del país. Aquí en México son 60 hertz o 60 ciclos por segundo. Mientras que la corriente directa es cero, ya que la frecuencia se mantiene constante. No hay una variación como en la corriente alterna. Al ser positiva y negativa, se genera una frecuencia que en este caso en la corriente directa no se da. Existen diferentes tipos de formas, como la senoidal, triangular, trapezoidal, siendo la senoidal la más común. Y existe en su forma continua o en su forma pulsante. Y en la corriente directa existe una forma continua y en forma pulsante, por medio de circuitos electrónicos que se producen pulsos de voltaje con separación de tiempo entre ellos, pero para otras aplicaciones. Entonces, aquí hay diferentes tipos de formas senoidales que se pueden dar, triangular, trapezoidal, y aquí no, aquí siempre es una continua con su forma de onda positiva. ¿Ok? En la electricidad son muy importantes estos elementos, materiales conductores, materiales aislantes y los semiconductores. El conductor es por donde yo quiero llevar la corriente eléctrica de un punto a otro mediante este conductor, ¿verdad? Ya dijimos que los mejores conductores son las plata y el oro, pero el más utilizado son el cobre y el aluminio. Materiales aislantes, aunque no se nombra mucho, sobre todo en los circuitos eléctricos, cuando tú estás ahí describiendo un ejercicio o algo, no se habla mucho del material aislante, pero es muy importante, ya que me permite proteger por donde yo no quiero que pase la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, de ahí es que sean estos materiales aislantes para encaminar la corriente por un determinado lugar. Aíslo todo lo demás. Algunos ejemplos de elementos aislantes que se pueden utilizar en la electricidad son los polímeros,
La madera no tanto, ni el vidrio. Bueno, el vidrio en los aislantes de los transformadores también son de vidrio. La cerámica y el hule. ¿Sí? Por ejemplo, en las rosetas donde van los focos, los sockets, o son de un plástico o son de cerámica, que pueden llevar el envolvente de los apagadores, o sea, con lo que se envuelve un apagador o una pastilla es de un tipo de plástico, es un termofijo el que llevan. Entonces, es muy utilizado los materiales aislantes en la electricidad. Y los semiconductores, no tanto en la electricidad, esto se utiliza más bien en la electrónica, por sus características conductivas y aislantes, y se fabrican normalmente a base de elementos como el germanio, el silicio o el selenio, o también el óxido de cobre. Y normalmente donde van estos elementos o semiconductores son en los diodos, ¿sí? En los diodos rectificadores o de luz. También se utilizan en los transistores y en otros componentes, en encapsulados o en tiristores, que también pueden llevar estos elementos. Semiconductores. ¿Preguntas de estos conductores aislantes o semiconductores? ¿Dudas, comentarios? No, profesor. ¿No? Bueno, esas son algunas fotografías de ejemplos de los apagadores. Estos de acá, varios de estos son para corriente directa. Estos son apagadores o unidades de mando, pues, que tenemos en nuestras casas de este tipo, de este tipo. Ahorita vemos este video, que es ilustrativo. Aquí están los elementos de protección, que son, por ejemplo, el fusible. También hay varios tipos. Este fusible aquí, verdecito, es el fusible de corriente directa que se utiliza en los carros, puede ser. Estos tipos de fusibles también son de corriente directa. Este es de corriente alterna. Entonces va variando. Este puede ser de corriente directa también. Va variando donde sea su uso. Y este es su símbolo principal. Yo normalmente utilizo este. Muchos utilizan este también. De los fusibles. Los interruptores termomagnéticos, que son las pastillas. Ya habíamos dicho aquí de estos. Este es el envolvente, que es un plástico termofijo, termoestable. Tiene sus capacidades desde 15, 20, 30, 40 y 59 amperes para 110 volts. Hay pastillas también para 220 volts que se utilizan para los climas o los mini split. Bueno, ahorita me voy a regresar. Vamos a ver este video. Pongan atención, por favor. A ver si lo jala. Pongan atención. Va a explicar, va a decir unas cosas, profundizar más en algo que ya vimos y en otras que no alcanzamos a ver. Él los nombra ahí. Vamos que cargue. Ahí va, pongan atención. En este vídeo vamos a enseñarte fotos de los principales componentes electrónicos, la simbología de cada uno de ellos y explicaremos brevemente su función. Empezamos por las fuentes de voltaje.
Las fuentes de voltaje aportan al circuito la energía necesaria para poner en movimiento los electrones. Los circuitos eléctricos utilizan pequeñas fuentes de energía capaces de aportar una corriente continua y les llamamos pilas o baterías cuando son recargables. Se simbolizan de la siguiente manera. Si conectamos los dispositivos electrónicos directamente a la red eléctrica de nuestras casas, estaremos suministrando una corriente alterna de más de 200 voltios. Como dijimos, estos dispositivos utilizan corriente continua de bajo voltaje, por lo que necesitamos transformar y rectificar la corriente. Los transformadores se encargan de disminuir la tensión que llega a los equipos y adaptarla a sus requisitos técnicos, normalmente una tensión de entre 6 y 12 voltios. Están formados por un núcleo electromagnético y dos arrollamientos, uno primario, que recibe una tensión elevada, y otro secundario, en el que obtenemos una tensión menor. En este caso, estamos hablando de transformadores reductores, pero también podemos encontrar transformadores elevadores, que aumentan la tensión a la salida. Se representan por este símbolo. Los rectificadores se encargan de pasar de corriente alterna a corriente continua. Están formados por diodos y condensadores. Se colocan a continuación de los transformadores. Este es uno de sus símbolos. Los elementos de maniobra son los encargados de controlar el encendido y apagado de los equipos. Vamos a distinguir 4 tipos. Los interruptores son los más utilizados y conocidos. Permiten encender y apagar un dispositivo. Son capaces de permanecer en un estado fijo, esto es, encendidos o apagados, hasta que actuemos sobre ellos. Un ejemplo es el interruptor de la luz. Pulsamos para encender y hasta que volvamos a pulsarlos, la luz permanece encendida. Los conmutadores son interruptores que permiten controlar un mismo circuito desde puntos distintos. Por ejemplo, cuando entras en tu habitación, enciendes la luz al lado de la puerta y la apagas al lado del cabecero de la cama. Si te fijas, estás controlando la misma bombilla desde 2 puntos distintos. Lo que se utiliza en estos casos son los conmutadores. También se les llama interruptores conmutados. Esto lo consiguen interconectando 2 o más segmentos de una red eléctrica. Otra función del conmutador es activar distintos circuitos desde un mismo elemento de maniobra. En estas fotos se aprecia que estos conmutadores tienen varias posiciones. En cada una de ellas activan circuitos diferentes. Los pulsadores son elementos que permiten el paso de corriente desde la fuente al dispositivo, pero solo durante el tiempo que permanecen pulsados. El ejemplo más típico es un timbre clásico, que solo funciona mientras lo estamos pulsando. Cuando levantamos el dedo, deja de emitir sonido. Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los normalmente abiertos permiten el paso de corriente mientras están pulsados, y los normalmente cerrados interrumpen el paso de corriente mientras están pulsados. El pulsador de la nevera es de este tipo, solo enciende la luz interior cuando la puerta deja de presionarlo. Un uso clásico de los pulsadores es como finales de carrera. Son activados por las partes móviles de algún mecanismo y esto permite automatizar sistemas de forma sencilla. Por último, tenemos los relés. Son interruptores accionados por un electroimán. Tienen una bobina en su interior que cuando se conecta a una fuente de voltaje genera un campo magnético que atrae una placa metálica la cual cierra un segundo circuito eléctrico. Cuando el campo magnético deja de actuar, la placa metálica abre nuevamente el circuito gracias a un muelle. Su principal función es separar los circuitos de control, que utilizan tensiones bajas, de los circuitos de potencia, que utilizan tensiones altas y peligrosas. El circuito de control es el que actúa sobre la bobina, generando el campo magnético. En un mismo relé vamos a tener diferentes posiciones. Unas serán normalmente abiertas y otras normalmente cerradas. Vamos ahora con las resistencias. Estudiaremos 6 tipos. Resistencias fijas, variables, LDR, NTC, PTC y VDR. Las resistencias fijas se oponen al paso de la corriente. Al dificultar el paso de los electrones, la intensidad que recorre el circuito será menor. Sirven como protección de otros elementos, los cuales, si se someten a intensidades elevadas, pueden quemarse o estropearse. Su valor se representa mediante 4 bandas de colores. Estas bandas nos indican el valor de la resistencia medido en ohmios. La interpretación de esta gráfica la veremos en otro vídeo. Se representa mediante un cuadrado o un trazo en zigzag. Los potenciómetros son resistencias variables, es decir, podemos modificar su valor moviendo un elemento mecánico.
Pueden ser deslizantes o rotativas. El valor de la resistencia depende de la distancia del cursor a uno de los terminales. Su funcionamiento se basa en una pista de carbón u otro material muy resistivo. Cuanto mayor será la longitud que tiene que atravesar la corriente, mayor será la resistencia que ofrece. También se clasifican en lineales y logarítmicos, según cómo se modifique el valor de la resistencia en función de la longitud desplazada. Son muy utilizados para el control de volumen y velocidad. Las LDR son resistencias cuyo valor óhmico depende de la cantidad de luz que reciben. Cuanta más luz reciben, menor es su resistencia. Funcionan como sensores de luz. Las resistencias NTC o de coeficiente negativo de temperatura, con sus siglas en inglés, son resistencias cuyo valor depende de la temperatura, de tal forma que, si incrementamos la temperatura, su valor óhmico desciende. Fíjate que, en su símbolo, lleva un signo menos delante de la T. Las PTC, o de coeficiente positivo de temperatura, presentan un comportamiento contrario a las anteriores, es decir, si aumentamos la temperatura, aumenta también el valor de su resistencia. Constructivamente, y también en su símbolo, son muy parecidas a las NTC. Fíjate que en este caso lleva un signo positivo delante de la T. Como ya puedes imaginarte, estas resistencias y las NTC funcionan como sensores de temperatura. Por último, tenemos las resistencias VDR. En este caso, el valor óhmico depende de la tensión aplicada en sus extremos. Cuanto mayor es el voltaje, menor es su resistencia. Son elementos de protección frente a picos elevados de tensión. Se colocan en paralelo con los circuitos que deseamos proteger. Llega el turno de los condensadores. Los condensadores son elementos que almacenan una carga eléctrica cuando se someten a una diferencia de potencial. Cuando el voltaje desaparece, ceden al circuito las cargas acumuladas de forma muy rápida. Vamos a estudiar tres tipos: condensadores de valor fijo, de valor variable y condensadores electrolíticos. Los condensadores de valor fijo están formados por dos láminas metálicas, separadas por un medio aislante llamado dieléctrico. Si te fijas en la fórmula, verás que la carga almacenada es directamente proporcional a la tensión a la que está sometido y al valor de su capacitancia. Los condensadores variables tienen unas armaduras semicirculares, unas fijas y otras móviles. Al mover las armaduras móviles, hacemos variar la superficie enfrentada con las armaduras fijas y por lo tanto modificamos su capacitancia. Este es su símbolo. Los dos condensadores que acabamos de ver no tienen polaridad, pero existe otro tipo de condensadores que sí la tienen. Son los condensadores electrolíticos. Estos condensadores tienen una patilla positiva y otra negativa, y en el circuito debemos conectar la patilla positiva con el positivo de la fuente y la patilla negativa con el negativo de la fuente. Las bobinas son componentes muy sencillos y fáciles de identificar. Son, en esencia, un hilo de cobre enrollado sobre sí mismo. Al espacio interior que generan se le llama núcleo, y pueden ser de núcleo al aire o de núcleo ferromagnético. Su función es transformar una corriente eléctrica en un campo magnético. Los diodos son pequeños componentes de encapsulado negro. Su función es permitir el paso de corriente solamente en un sentido. Tienen polaridad, esto es, que tienen una patilla positiva llamada ánodo y otra negativa llamada cátodo. La patilla del cátodo se identifica con una franja gris. Cuando conectamos el ánodo con el positivo de la fuente de voltaje y el cátodo con el negativo, estos elementos permiten el paso de corriente eléctrica, pero si los conectamos de forma inversa, impiden la circulación de electrones y se comportan como un interruptor abierto. Los diodos Zener son un tipo especial de diodos que están diseñados para funcionar en polarización inversa. Una de sus características es que mantienen constante el voltaje entre sus extremos, por lo que se utilizan como estabilizadores de tensión. Un tipo especial de diodos son los diodos LED, que emiten luz cuando se polarizan de forma directa, ánodo con el positivo de la pila y cátodo con el negativo. Si se conectan de forma inversa, no emiten luz ni tampoco dejan pasar la corriente. El ánodo es la patilla larga.
necesitan muy poca intensidad para funcionar y se utilizan como indicadores de encendido o avisos luminosos dentro de los paneles de control. Como ves en la imagen, los puedes encontrar de diferentes colores. Los diodos LED RGB podemos explicarlos diciendo que son 3 diodos en un único encapsulado. Uno rojo, red, otro verde, green y el tercero de color azul, blue. Tienen 4 patillas, una para cada color y otra común para los 3. La patilla común puede ser el ánodo o el cátodo. Es importante tener esto en cuenta a la hora de conectarlos a un circuito porque solo funcionan en polaridad directa. Con estos diodos podemos conseguir casi cualquier color. Como sabes, al combinar los colores primarios rojo, verde y azul de forma correcta, podemos obtener un amplio abanico de tonalidades. Y esto lo podemos conseguir excitando 2 o más colores al mismo tiempo, con distintas intensidades. Hay muchos tipos diferentes de transistores, y cada uno varía en sus características con sus propias ventajas y desventajas. La gran mayoría presenta un encapsulado negro y 3 patillas. Los más comunes son los de unión bipolar y los de efecto de campo, también llamados FET. Empezamos por los transistores bipolares. Se dividen en PNP y NPN. A sus patillas les llamamos emisor, base y colector. Para identificar cada patilla hay que ir a su hoja técnica, porque la colocación varía de un modelo a otro. Cuando aplicamos una pequeña intensidad en la base, la corriente que circula por el colector se multiplica por un factor de ganancia propio de cada transistor. Por ejemplo, si tenemos una corriente de base de 1 mA y una ganancia de 200, en el colector obtendremos una intensidad de 0,2 amperios, es decir, 200 veces mayor, siempre que el transistor trabaje en zona activa, claro está, ya que estos elementos pueden trabajar en zona activa o en saturación. Los transistores FET también presentan 3 patillas o 3 partes diferenciadas, pero ahora las llamaremos puerta, fuente y drenaje. A diferencia de los bipolares, están controlados por voltaje. Presentan una impedancia interna muy elevada, por lo que a través de ellos casi no circula corriente. Normalmente, su ganancia es inferior a la de los transistores bipolares. Si te fijas en la simbología, ves que tenemos 2 tipos, de canal N y de canal P. Si te encuentras estos símbolos, estamos ante transistores MOSFET. También son muy utilizados en la industria electrónica. Los circuitos integrados están diseñados para alojar millones de transistores y combinarlos entre sí para ejecutar diferentes funciones electrónicas. En esencia, es un circuito electrónico en miniatura. Presentan un encapsulado negro y un número de patillas muy variable dependiendo del modelo y sobre todo de la función para la que fue diseñado. Permiten miniaturizar los equipos electrónicos. Todos los elementos tienen que estar conectados a una tensión e intensidad adecuada. Si se sobrepasan los valores dados por el fabricante o no se respeta la polaridad, los componentes pueden quemarse o incluso explotar. A ver, ¿alguna pregunta o comentario que tengan? Solo una, profe. Sí, podría, un comentario nomás. ¿Podría mandar el video acá al chat para volverlo a ver yo por mi cuenta otra vez? Está en la presentación. Acuérdense que la presentación está cargada. Ahí Cierto, lo puedo acceder yo también. No olvídalo. Gracias, profe. Sí, tú lo puedes hacer. Ahí nada más lo jalas, así como lo hice yo. Y ya. Sí, esta presentación es la que está ahí. De aquí yo lo jalé. No le piqué y ya me llevó a cabo. A mí nada más lo que me hace ruido al principio, si vieron, dijo que tuvieran cuidado porque señalaba ahí un contacto y decía que había más de 230 volts. ¿Sí lo vieron? Que con el contacto había de 230 volts. Si nosotros sabemos que en nuestras casas hay 127 volts, 110 volts. ¿Pero por qué dicen que 230 volts? Pues es que yo creo que, por ejemplo, hay hornos que ocupan 220. De hecho, hace poco conecté un microondas a una corriente 220 y pues se quemó. No, sí, pero ese es un contacto que mostraron, es un contacto normal que tenemos en nuestras casas.
Pero ¿por qué dijo 220? Dijo 230, de más de 230 volts. De hecho, en los otros grupos de electricidad de volada me dijeron, profe, ¿por qué dice que 230? Bueno, aparte que es en otro país, ¿verdad? Lo que están ahí explicando, ellos lo que dicen que es 230 volts es el voltaje de línea, el que viene el que viene en las líneas antes de llegar al transformador. Ya del transformador hacia la casa de nosotros, ya no es un voltaje de línea, es un voltaje de fase, en el cual lleva a ver, déjalo vuelvo a poner para explicarles. Nada más lo dice al principio, que son 230 volts. Pero son 710, bueno, sí, nada más les explico eso, así de volado. Nosotros ya sabemos que no tenemos 230 volts. Lo único que tiene 220 volts en nuestras casas normalmente es el mini split o los climas, ¿sí? Que tiene dos líneas y la tierra física que se conecta en un clima. En nuestras casas los contactos tienen una línea y el neutro. En este vídeo vamos a enseñarte fotos de los principales componentes electrónicos. Nada más que la simbología de cada uno. Las fuentes de voltaje aportan al circuito la energía necesaria para poner en movimiento los electrones. Los circuitos eléctricos utilizan pequeñas fuentes de energía capaces de aportar una corriente continua y les llamamos pilas o baterías cuando son recargables. Se simbolizan de la siguiente manera. Si conectamos los dispositivos eléctricos directamente a la red eléctrica de nuestras casas, estaremos suministrando una corriente alterna de más de 200. Ahí dice, más de 230 volts, ¿sí? Pero esa corriente que ellos dicen que suministramos, ese voltaje, y es voltaje, no es corriente. Cuando hablamos de volts, es voltaje o la FEM. Más bien es el voltaje de corriente alterna. No nada más aquí puso corriente alterna, es voltaje, corriente alterna. Aquí nosotros tenemos 127 volts, 110 volts. Aquí nosotros, ven esta entrada, la más pequeña, esa es la línea, es la que trae la corriente. ¿Sí? La entrada más grande, que es esta rectangular, ese es el neutro. Y la que está semicircular es la tierra física. Entonces, cada línea trae 110 volts. Y el neutro no trae voltaje. Entonces, la diferencia de potencial que hay entre una terminal con la otra, 0 y 110, pues el voltaje es de 110. Entonces, ese es el voltaje de fase que nosotros tenemos en nuestras casas. ¿Sí? Este tiene que convertir con aquí este cuadrito, es el que tiene para convertir la corriente alterna a corriente directa de mi aparato, del celular. Aquí en este cuadrito tiene ahí su inversor, tiene sus bobinitas para mantener y que puedas hacer esto de conectarlo. Si no tuviera esto, yo lo que quiero conectar así directamente, me echo el aparato, me echo el celular, no se puede, lo van a quemar. Entonces, al decir que esto es un voltaje de línea, es voltaje de línea de corriente alterna, ahí sí son 230 volts, voltaje de línea, pero no, nosotros tenemos aquí voltajes de fase. Nada más que se lo repito porque no quiero que esto los destantee, que dicen ellos 230 volts. Aquí en las casas no tenemos 230 volts. Solamente en los climas, porque ahí tiene dos líneas. Tiene una tiene 110 volts, la otra también tiene 110 volts, y la otra que también la puede tener es la tierra física. No lleva neutro los climas. Y aquí sí, línea, neutro y tierra física. ¿Sí me entienden? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Okay? Muy bien, porque no se estanteen, porque muchos videos dicen eso. Aparte de que es otro país, ¿verdad? Yo creo que en ese país así lo toman en cuenta. Ellos dicen que es 220, 230 el voltaje que recibes en un circuito, y no, ese es el voltaje que está de línea, el que llega al transformador. Lógico que si tú haces un corto
circuito y te brincas tus protecciones, que hablamos ahorita, pues vas y dañas hasta el voltaje de línea, ¿verdad? Ese sí, ahí sí lo dañas. Yo creo que el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar. La próxima semana, el lunes, continuamos con las más definiciones y conceptos. Ahí ya definimos qué es la corriente eléctrica, qué es la fuerza electromotriz, qué son las resistencias, potencia eléctrica y todo eso. Falta todavía verlo. Entonces, pues ya nada más queda ahorita tomar la asistencia. Me dicen presente, por favor. Voy a dejar de compartir. Me dicen presente. Acosta Rodríguez. Presente. Arispe Reyes. Arispe. Benavides Lozano. Presente. Caballero Enciso. Presente. Cárdenas Vargas. Presente. Cerón. Presente. Chapa Zapata. Presente. Contreras Soto. Presente. De la Cruz. Presente. Presente. Ok, a ver. De la Cruz Ramos, Devani, ¿verdad? Sí, profe. Sí, me sonó también alguien más que dijo. De la Victoria. Presente. De León Aguilera. Presente. Delgado. Presente. Díaz Hernández. Presente. Donias. Presente. Flores Ruiz. Presente. García Camacho. Presente. Garza López. Presente. Garza Puente. Presente. González Ruiz. Presente. Grimaldo. Presente. Gutiérrez Sandoval. Presente, maestro. Okay. Hernández Serna. Presente. Lara Zavala. Presente. López San Miguel. López. Lugo Rivera. Presente. Mantilla Hernández. Presente. Martínez Aguado. Presente. Martínez Zavala. Presente. Méndez Oviedo. Presente. Mendoza Rivera. Presente. Monsiváis. Presente. Montoya González. Presente. Mora. Presente. Núñez. Presente. Ortega. Presente. Pacheco. Presente, profe. Pérez López. Presente. Ponce. Presente. Ramírez Aboites. Presente. Ramírez. Presente. Casi no te escucho. Rivera Mendoza. Presente. Okay. Rodríguez Hernández. Presente. Salazar Aguilera. Presente. Salazar Torres. Presente. Sauceda Olmos. Presente. Solís Bernal. Presente. Solís Juárez. Presente. Suárez Rodríguez. Presente. Tamer Ruiz. Presente, profe. Okay. Torres Ceniceros. Presente. Treviño Lozano. Presente, profe. Uribe.
Presente. Valencia, Presente. Vázquez Gallegos, Presente. Vázquez Martínez, Presente. Vázquez Montemayor, Presente. Velázquez Contreras, Presente, profe. ok. Zavala, Presente. Aguirre Rodríguez. Presente, profe. Ok. ¿Alguien que me haya faltado? Profe, ¿sí me escuchó? Ramírez Aboites. Sí, pues muy apenas, pero sí te alcancé a escuchar. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? No. Bueno, pues por el día de hoy aquí le vamos a dejar. Continuamos el próximo lunes, si Dios quiere, con más temas de que nos falta todavía teórico. Yo creo que el miércoles ya empezaríamos con ejercicios para que el próximo miércoles tengan ahí a la mano calculadora, por favor. Pues sería todo. Sí, profe, nos vemos. Échele ganas, cuídense, que pasen buenas tardes. Profe. Hasta Gracias, luego. profesor. Buen día. Hasta luego. Igualmente. Chao, profe, tenga bonito día. Igual, profe. Adiós. Gracias, profe. Hasta el lunes. Nos Hasta vemos. el lunes, si Dios quiere. Hasta luego.